Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a esta nueva emisión de Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, desde España, mi amigo y colega Hernán Alberro. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo van las cosas? Hola, Pedro, ¿cómo estás? Bueno, ya daremos la noticia más adelante, pero ya estoy más tranquilo y compartiendo mucho. Y bueno, desde acá, desde La Habana, les habla Pedro Acosta Peña. Hoy vamos a hablar de un tema que nunca va a ser recurrente por mucho que se hable de él, y es la marcha de la economía cubana. Da gracia porque hay un hashtag ahora que ponen en la televisión, hasta en las tazas de baño, ahorita lo van a poner, que Cuba avanza, y eso nos duele a aquellos que no estamos de acuerdo con la dictadura. Y bueno, para hablar del tema, contamos con nuestro amigo y gran colaborador Elías Amor, economista y presidente de la Unión Liberal Cubana. ¿Qué tal, Elías? ¿Cómo estás? Querido Pedro y querido Hernán, estoy bien, encantado de compartir con ustedes este rato y de ver si podemos explicar los contenidos que, como tú dices, de la economía cubana, que Cuba avanza, pero no sabemos muy bien en qué dirección, ¿verdad? Así que vamos a ver si somos lo suficientemente claros para poder darle a nuestros oyentes pues la información que les venga más útil para esto. Mira, da gracia, ¿no? Antes de ya ir de lleno del tema, que queremos hacerlo en dos partes. Hace unos días, creo que fue el ALBA o el CELAC, hubo una reunión y el señor Díaz-Canel empezó a dar recetas para salir, para que América Latina avanzara y saliera de la inflación. Y es ridículo que el presidente de un país que la inflación es indetenible, que la economía no existe, esté dándole recetas a otros países. Pero bueno, quiero, Elías, porque en Cuba se ha creado una gran confusión. Los medios de comunicación, como todos sabemos, y el que no lo sepa, que se entere, están todos en manos del Partido Comunista de Cuba. Y ahora, con los resultados del juicio en Londres, dice, ganamos. Y la gente llega y me pregunta, Pedro, ¿realmente Cuba ganó? Y bueno, ¿quién mejor que tú para darnos una visión de cómo y cuáles son realmente los resultados de este juicio y cuán beneficiada ha salido Cuba de él? Bueno, vamos a ver. Ya ha habido ríos de tinta sobre la sentencia del Tribunal de Londres a fecha de hoy. Yo creo que se ha hablado prácticamente de todo lo que tenga que ver con esta sentencia magnífica. Yo no soy jurista, soy economista, pero he consultado con algunos colegas del ámbito jurídico y todos ellos me dicen que se trata de una sentencia que no tiene, digamos, fallos ni errores técnicos jurídicos. Está, por tanto, sólida en los argumentos. Son 94 páginas de gran calidad que hay que leerse detenidamente, que, por ejemplo, pasó en Cuba, ¿verdad? El mismo día, en cuanto salió la sentencia, no la leyeron, evidentemente, fueron directamente a la última parte y sacaron en la prensa estatal, hemos ganado, Cuba ha ganado. Aquello fue, yo cuando lo vi en Granma a las 12 del mediodía, una edición especial
yo me quedé parado porque era una sensación un tanto extraña. Lo poco que había leído, iba todavía por la página 10 o 12, no me permitía llegar a esa alegría de que hemos ganado, ni mucho menos. Y la prueba está que enseguida quitaron esas noticias, que fueron redactadas por un periodista, evidentemente sin conocimiento jurídico. Y ya ese mismo día, cuando avanzaron las horas, se supo ya que el Banco Nacional de Cuba anunciaba un recurso. Es decir, que ya habían masticado las primeras 50, 60 páginas, a lo mejor las 94, ¿verdad? Y habían visto que de victoria nada. La sentencia, para mí, y ya como ya se ha dicho mucho de la sentencia, ya cuesta dar algún argumento, tiene un rasgo muy importante, que es que marca un antes y un después en la historia reciente de Cuba en su política de endeudamiento. Si no hubiera habido esta sentencia, el régimen comunista de Cuba se seguiría riendo de sus acreedores internacionales de deuda como hacía Fidel Castro. Y esta sentencia viene a decir claramente cosas que hasta ahora no se habían dicho y no se habían puesto por escrito, y que creo que reflejan de una forma cruda y dura la realidad de cómo este país, de cómo Cuba se ha reído de los acreedores internacionales a lo largo de los últimos 30, 40 años. Las deudas estas son deudas de los años 80 del siglo pasado, es decir, que no son deudas de hace una semana. Y Cuba ha estado jugando con los acreedores. Todas las personas que tienen deudas, nosotros, las personas de la calle, los ciudadanos, cuando tenemos deudas, sabemos que lo peor que nos puede pasar es no cumplir con esas deudas. Cuando tú no pagas una deuda, tienes unas advertencias. Y esas advertencias, si tú sigues sin pagar la deuda, te suponen, bueno, pues problemas jurídicos graves, o te suponen que, por ejemplo, te incluyan en una cosa que se llama aquí en España el RAI, que es una relación de deudores que luego no se pueden endeudar en otras operaciones crediticias, o te conviertes en prácticamente un paria. Y Cuba, a pesar de que no pagaba, no se convertía en ese paria. Bueno, pues yo creo que la lectura de esta sentencia va a ser muy, pero que muy clarificadora, sobre todo para aquellos que hasta ahora tenían dudas, y que eran muchos. Esta sentencia ha demostrado que Cuba se ve fuera de Cuba de una forma distinta a como se ve dentro, hasta en ese aspecto, ¿verdad? La juez Cockerill, Sarah Cockerill, cuando redacta la sentencia, está redactando una sentencia de un país que no es esa dictadura totalitaria basada en un modelo económico marxista-leninista, no, está redactando lo que ella entiende por un sistema económico no similar al de otros países occidentales, pero no entra en esas cuestiones. Yo creo que ese es un tema en el que evidentemente habrá que entrar. Y desde luego lo que está claro es que la percepción de Cuba fuera, como he dicho antes, ha sido hasta ahora, hasta hoy, hasta esta sentencia, ha sido distinta de la que se tiene dentro. Ahora vamos a encontrar más coherencia entre las dos. Solamente ya por esto creo que vale la pena este rapapolvo que ha recibido el régimen comunista, porque no ha sido ninguna victoria para Cuba. La sentencia tiene un elemento muy importante que va a permitir no solamente que prosperen los recursos que se puedan presentar, sino que también otros querellantes puedan elegir una vía que se ha abierto en esta sentencia para proceder. Y bueno, pues todo eso es un poco lo que hemos ido viendo a lo largo de los últimos días, estudiando con detenimiento ese documento de 94 páginas que es la sentencia. Pienso que un poco este juicio ha destapado la caja de Pandora sobre la mentira y la realidad de Cuba. Así es. Y pienso que ya una de las repercusiones, pienso yo, no tengo elementos para eso, pero hoy leí que Suiza va a comenzar a retirar los fondos de ayuda a los municipios en Cuba porque no ve resultados. Pienso que está muy vinculado con esta situación
que Así se es. extendió en el juicio. Yo te doy dinero y bueno, ¿dónde están los resultados? ¿A qué tú estás dedicando esto? Es una de las primeras cosas. Y bueno, quiero, porque bueno, tiene que ver mucho con el tema. Te hablé de las recetas que dio Díaz-Canel para salir de la inflación y para ayudar al desarrollo. Dijo que iba a dar a poner en venta o en negocio 2 plantas fertilizantes que tienen, la más joven tiene 50 años, eso es una industria obsoleta, que había que aprovechar la capacidad de almacenamiento al máximo para evitar los fletes. Ahí hay cierto grado de razonamiento y lo otro es que iba a dar 1.000 médicos a la América Latina. Ese es el negocio que siempre ha caracterizado a este país. ¿Qué criterio tienes? Yo tengo una idea de cómo único se puede salir, y no soy economista, pero contigo iba aprendiendo. Y creo que cuando se le dio lo de juicio, el primero que fui a ver y a hablar fue contigo. Cierto, Si, sí. si, no hay, si no hay producción, si no se eleva la producción, la calidad de los servicios, yo creo que tiene que empezar por ahí. ¿Qué pudieras decirnos sobre esta situación? Bueno, sí, yo he estado también siguiendo esta cumbre que quiere organizar López Obrador en 11 países de América Latina. Menos mal que no van todos los países, porque si fueran todos sería un verdadero desastre. Sí. A ver, yo de momento lo que he leído de los puntos a los que llegaron a un acuerdo el otro día y que se han publicado en la prensa estatal comunista de Cuba, van fundamentalmente en 3 direcciones. Esta gente se reúnen para abordar solo el tema de la inflación de los precios de los bienes de consumo y los insumos. Básicamente lo que la gente come, productos agropecuarios y los insumos para la agricultura. A ver, primer error. La inflación no se ataca influyendo en determinados precios. No, la inflación es un fenómeno general, precisamente es un incremento general del nivel de precios. Cuando hay inflación, todo sube. Y si tú te pones a intentar controlar determinados precios, los otros precios reaccionarán de una manera distinta y se van a producir trasvases de recursos, se van a producir todo tipo de efectos de precios relativos que acabarán generando daño sobre el conjunto de la economía. Voy a poner un ejemplo. De nada sirve, por ejemplo, querer reducir o querer controlar los precios de los alimentos si previamente no se tienen en cuenta los precios de los servicios. ¿De qué servicios? De los servicios que permiten llevar los alimentos desde los campos hasta los mercados y que luego después distribuyen a los consumidores finales esos productos para que la gente los pueda comprar. Es muy importante, por tanto, atacar no solamente la inflación de los productos agropecuarios a lo largo del canal, sino de intentar que al consumidor esos productos no se le encarezcan por los servicios, la intermediación comercial o la distribución comercial, que es el último tramo de la cadena. Y estos señores de López Obrador se han olvidado de esto. Han querido también hablar de intentar corregir la inflación en determinados puertos de mar y no en todos. No sé qué puertos van a elegir. También me pareció una cosa llamativa, incluso histriónica en ese comunicado, ¿no? Que se plantease que en determinados puertos se pudieran tomar las medidas financieras, logísticas, comerciales para intentar estabilizar los precios, cuando lo que hay que hacer es tomar medidas en todos los puertos. Pues, si tú entras a tomar medidas en unos puertos y no en otros, lo normal es que los precios más altos se vayan a los sitios en los que no has tomado las medidas o viceversa. Y luego lo tercero que me sorprendió es que hablan de unas condiciones financieras. Yo creo que en este momento en el que la economía mundial se encuentra en un impasse, ponerse a hablar de esas condiciones financieras y más aún entre países que tradicionalmente han sido, vamos a llamar, complejos con relación a la gestión de sus endeudamientos, pues creo que tiene poco sentido. El capital va a acudir a otros lugares del mundo en donde es más fácil mantener unas relaciones económicas y comerciales con los gobiernos de los países. Y ya no en vano la CEPAL este año anuncia
una caída muy importante de la inversión extranjera en la región, en América Latina. Con lo cual, ese objetivo que tú planteas, que es completamente cierto, que para luchar contra la inflación lo que hay que hacer es aumentar la producción, no se va a poder conseguir por López Obrador y sus 11 amigos, entre ellos el régimen cubano. Y esto ya lo podemos decir hoy aquí. Es decir, no va a mejorar la situación de inflación en América Latina, sino que vamos a ir viendo en algunos países más que en otros los efectos negativos que tienen las políticas de control de precios, de topar precios, de canasta de bienes, de libretas de racionamiento, que son políticas torpes de origen castrista que no han beneficiado en absoluto a los cubanos. El ejemplo de Cuba es evidente, de un país que ha sido destrozado por este tipo de medidas. Lo que hay que intentar es que funcione mejor el mercado, que asigne mejor los recursos y que oferta y demanda sean las que muevan, digamos, esas tendencias logísticas, financieras y de distribución a las que quiere atender López Obrador. Antes de que Hernán intervenga, que ya me imagino que esté ahí, como yo digo siempre, con el tiro en el directo. Una idea que no, o sea, algo que nos puede dar una idea del pensamiento de Obrador, que yo no sé si lo dijo por cinismo o para no decir la palabra y ofender a un presidente, que Cuba estaba como para irse a vivir a ella. O sea, ¿eso es cinismo o es, vaya, no, es increíble la visión que tiene este señor sobre Cuba, y me imagino que es la visión que va a transmitirle a los 11 amigos de él que se van a reunir? Hernán. Sí, yo digo, para cerrar tu idea, Pedro, a mí siempre me da la sensación eh, de que es un poco por la galería, ¿no? Me gusta pensar que la gente no es lo que no quisiste decir. y, y, pero sí que son muy cínicos, que tienen que ganar elecciones, que tienen electorados que los votan porque dicen esa sarta de estupideces. Y entonces, bueno, nada, aprovechan el contexto y lo dicen. Lo que me pregunto, Elías, Sí. es por qué Cuba lo hace. Porque, a ver, López Obrador tiene que ganar elecciones, ¿no? Y la democracia, que es un sistema imperfecto, por supuesto, tiene como uno de sus grandes imperfecciones el hecho de que los políticos tienen todos los incentivos para decir lo que la gente quiere oír. Y el que gana la elección finalmente es quien logra eh, interpretar mejor y trasladar en un mensaje aquello que la gente quiere, que no necesariamente es lo mejor para el país, que no necesariamente es lo ideal, pero bueno, así funciona, ¿no? Ahora, así no funciona en Cuba. Entonces, ¿por qué creerse esta gran mentira por parte de Cuba? Quiero decir, ¿están esperando algún tipo de ayuda especial por parte de México? ¿Están buscando una nueva teta que alimente la economía cubana? Bueno, Cuba se ha caracterizado históricamente desde el punto de vista económico por pelear y duro por integrarse en organizaciones y en coaliciones de países que mantengan las absurdas ideas de carácter económico que Cuba defendió desde el triunfo de la llamada revolución. Cuba no entra en el Fondo Monetario Internacional, lo rechaza. Cuba no entra en el Banco Internacional de Pagos porque lo rechaza. Cuba no quiere saber nada de la OCDE porque la considera una cáfila de mampolones. Estoy citando palabras de Fidel Castro, no mías. Efectivamente. Pero Cuba sí que se integra en todas las porquerías organizadas por Chávez y Fidel Castro, como la CELAC, y Cuba se integra en los líos estos de Nicaragua y de Bolivia y todo aquello que tenga que ver con lo que podríamos denominar espacios alternativos de la izquierda internacional, Puebla y todo lo que va detrás de eso. Cuba se siente mucho más a gusto con los líderes de Podemos españoles que con los
miembros del Partido Popular, que son precisamente los empresarios que llevan intereses económicos españoles a Cuba. Y ahí vemos ya esas grandes contradicciones que las vemos desde aquí, ¿verdad? Porque los de Podemos no llevan ningún negocio a Cuba. Los de Podemos van a dar asesoramiento, pero los que llevan el negocio son Cárnica Serrano, que son empresarios españoles de aquí de la región de Valencia, que tienen negocios muy importantes vinculados pues a ideologías que nada tienen que ver, como los Escarrer, los dueños de la cadena Sole. Entonces, ahí nos encontramos con esta situación en la que Cuba, siempre que la organización respete los postulados marxistas-leninistas y las ideas enloquecidas de la revolución en materia económica, Cuba es un conejito dócil que se integra en esas organizaciones y aplaude. Y ahí tienes a Bruno Rodríguez de cheerleader, aplaudiendo todo lo que se dice ahí. ¿Por qué? Pues porque a ellos les interesa eso. En el momento en que se plantea un modelo alternativo al que defiende Cuba, evidentemente se ponen como fieras y lo atacan y utilizan a todos sus agentes de contrainteligencia internacional para luchar contra esos grupos alternativos. Esta ha sido la historia del régimen comunista desde el año 1959 y es la misma de ahora. Nadie debe ver que aquello ha cambiado desde el punto de vista de la presencia internacional de Cuba. Y en ese sentido, pues yo creo que estamos viendo en estas reuniones absurdas que hay para luchar contra la inflación que no van a conseguir ningún resultado. Es más, yo creo que la inflación en América Latina posiblemente empezará a bajar mucho antes de que se tome el primer acuerdo de ese grupo de trabajo de López Obrador, porque ahora que se pongan de acuerdo entre todos esos 11 amigos, a ver cuál de todos es el que lleva la voz cantante y qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer, igual se tardan como 2 años en tomar una medida. Y afortunadamente la inflación en América Latina es muy posible que empiece a despejarse en los próximos meses porque las tendencias globales a nivel mundial lo van a facilitar. En ese sentido, Cuba es efectivamente un corderito manso cuando hay organizaciones en las que cabe la auténtica aberración del modelo económico marxista-leninista cubano dentro de esas organizaciones, pero cuando no hay esa, digamos, proximidad, Cuba lo que hace es destruir. Me preguntaba, escuchándote, Elías, ¿dónde quedó esa suerte de entusiasmo o esperanza que había en un momento? Bueno, no sé, esperanza es medio fuerte quizás. Cuando Raúl Castro eh, tomó un poco la batuta del poder con la salida de Fidel Castro y demás, y se hablaba de, bueno, no, de sensatez en la economía, de cambios, de mejoras, de mayor apertura económica. Y cuánto de esto puede estar conectado con los vientos de cambio continentales, ¿no? O sea, con la situación de lo que tú decías. Probablemente el contexto hace, no sé, 6, 7, 8 años era diferente. Claro. Ahora, hoy en día, Latinoamérica está más bien teñida de rojo y entonces hay que cambiar el discurso, ¿no? Sí, bueno, Raúl Castro, todo hay que reconocerlo, ¿verdad? Eso que tú acabas de decir es verdad. Raúl Castro empezó su mandato antes de que se muriera su hermano, diciendo, por ejemplo, que las empresas estatales en Cuba tenían plantillas muy abultadas y que había que reducirlas. Que esa es una idea de sentido común. Vamos, es más que evidente que había que tomar medidas. Y bueno, pues se puso en marcha el trabajo por cuenta propia y se fueron tomando medidas que permitieron a los cubanos salir al exterior, se fueron tomando medidas para facilitar la llegada de capital extranjero, efectivamente, se han ido tomando muchas medidas, pero en esencia el modelo económico es exactamente el mismo por una razón, porque en Cuba la clave de bóveda del sistema se llama Partido Comunista de Cuba. Y toda la organización económica que tiene el sistema económico cubano está preñado de ideas absurdas comunistas.
Del comunismo sabemos que es un sistema económico perverso, que va en contra de la razón humana, así lo dijo Ludwig von Mises, uno de los grandes tratadistas del pensamiento liberal, que es la ideología que se enfrenta abiertamente al comunismo, porque luego hay otras ideologías que se enrocean y en fin, se metabolizan para intentar encontrar un diálogo, pero nosotros en el liberalismo creemos en valores como la libertad de elección, la libertad de empresa, la propiedad privada, el mercado, que son elementos que a los comunistas les produce rechazo. Y nuestra patria, Cuba, desgraciadamente, en esos elementos han sido abolidos desde el año 1959. Y por tanto los cubanos no han vivido un sistema económico libre desde entonces para acá, y nadie debe de ver en Raúl Castro un espíritu reformador para transformar Cuba en la línea del mercado y de la actividad económica y de los derechos de propiedad. Raúl Castro se quedó a una quinta parte, que digamos, ni a una 20ª parte de todo lo que había que recorrer para poder llegar a ese modelo. Y Díaz-Canel lo que ha hecho ha sido someterse a las directrices del Partido Comunista, y el mejor ejemplo fue la adopción de la tarea de ordenamiento, que ha sido el peor diseño de política económica que se ha tomado en ningún país en la historia, porque justo cuando la nación salía de la pandemia y necesitaba precisamente de todos los apoyos económicos para poder consolidar lo que había sido el daño tan grande creado por los confinamientos y los cierres, al Partido Comunista de Cuba se le obliga que hay que tomar medidas de la tarea de ordenamiento. Y eso en el año 21 provocó lo que ya conocemos todos, esa inflación del 77%, que ahora anda rondando todavía el 44%, y los cubanos empobrecidos como nunca antes en la historia. Esto es consecuencia, insisto, de las imposiciones del partido único que no admite planteamientos alternativos en la sociedad cubana. Óyeme, mira, dijiste algo, ¿no? Porque la gente un poco veo a Raúl como reformador, Sí. y yo le decía, y lo veo ahora, bueno, ¿qué vamos a decir de Díaz-Canel y sus frases, ¿no? Díaz-Canel es capaz de hacer un análisis y diciendo lo destrozadas que están las empresas estatales socialistas, que no dan resultados, que son un lío, todo lo que sabe todo el mundo, pero al final vuelve a decir, seguimos apostando por la empresa estatal socialista. O sea, es lo que tú dices, Raúl hizo algunas cosas, pero no llegó al camino ni al final de lo que tenía que hacer, y esta gente son más torpes aún y están en un retroceso muy grande. Y digo, bueno, ¿cómo tú puedes seguir apostando por algo que hasta ahora tú sabes que es un fracaso? Lo reconoces y siguen las limitaciones. Porque la gente dice, no, hay 1.000, 2.000, 3.000 MIPYME. Bueno, ¿y qué? Le llaman MIPYME a un restaurante con 6 mesas, a un restaurante con 60 mesas. Ese tipo de servicio, no, tú sabes bien que no va a desarrollar el país, porque eso va a consumir lo que se produce, y es un círculo vicioso del dinero. Eso no genera riqueza, salvo excepciones en algunos lugares que vaya el turista, que son contados y en determinados lugares. La inflación indetenible, como hemos hablado, y yo digo, bueno, ¿cuáles serían las posibles soluciones a esta situación si estos señores se aferran? Porque tú puedes decir, bueno, partido único, pero un partido único tiene un pensamiento amplio, abierto. Yo no, ni quiero que se me confunda y pensar que yo estoy de acuerdo con el partido único, pero es que tenemos un partido único, un totalitarismo y una negación de todo aquello que no está de acuerdo, y no son capaces de decir, bueno, yo quiero mantenerme en el poder porque ese es el objetivo, pero vamos a ver si podemos desarrollar la economía desde otras vías, desde otras formas. Pero no, ¿qué pasa? Si cambian el desarrollo económico como debe ser, desaparece el partido único y desaparecen todos ellos. Bueno, Hernán. No, me gustaría escuchar a Elías al respecto. Yo concuerdo con tu análisis y a ver, evidentemente tienen controlada, lamentablemente, producto del miedo, producto del uso de la fuerza,
producto del encarcelamiento, de la represión, de años de control social a la población, y eso es algo que no les preocupa. Se han apropiado de la economía, en el sentido de que han transformado una economía, unas cuentas públicas, digamos, una economía pública como la que tiene cualquier Estado, en una economía propia. Entonces, no les importa no pagar deudas, como hablábamos al comienzo, porque no les redunda en pérdidas a ellos personales, ¿no? Y de hecho, cuando estábamos hablando al comienzo pensaba, y esto te lo preguntamos en el programa anterior, Elías, si había alguna posibilidad de contestación, ¿no? Si existía algún mecanismo por el cual el Estado cubano podría perder algún tipo de bien, digamos. Y en aras de pensar esto y de pensar dónde se separa, digamos, la economía pública, digamos, las cuentas públicas de las cuentas personales de los jerarcas cubanos, me pregunto si también hay espacio para la privatización de algo, o si privatizar, en definitiva, es perder riqueza por parte de estos. Bueno, creo que has hecho una magnífica intervención y una pregunta que creo que va a dar muchísimo que hablar. Precisamente ese era uno de los puntos que yo quería plantear y abordar esta tarde con relación a la sentencia del Tribunal de Londres. La sentencia del Tribunal de Londres enfila un asunto que es muy importante y que ha tenido hasta ahora mucha repercusión y que tiene que ver con lo que tú planteas, Hernán. Concretamente, el tema de el Banco Nacional de Cuba, por su propia cuenta, consintió la asunción de las deudas de los acuerdos del ICBC-ACRF. Y el tribunal, por tanto, señala que las deudas correspondientes se asignaron correctamente y de forma válida por ICBC-ACRF, y que, por tanto, con la reclamación de la deuda, el tribunal tiene jurisprudencia, pero el tribunal dice que el Banco Nacional de Cuba no tiene por qué ser respaldado por el Estado cubano. Este es el punto más importante de la sentencia del tribunal y que me consta que en este momento está siendo analizado milimétricamente por juristas muy especializados que van a encontrar aquí la piedra filosofal. Porque es verdad que la Constitución cubana del 19 hizo lo que llamamos un cortafuegos para evitar que los quebrantos en las empresas estatales del régimen cubano fueran a repercutir sobre el Estado cubano. Eso es cierto, eso es verdad. Y ya en el 97-98, cuando se quitaron los activos buenos del Banco Nacional de Cuba y se pasaron al Banco Central de Cuba y dejaron el Banco Nacional de Cuba como un banco malo, en el que solo había deudas y por tanto no había líquido para pagar nada, lo que se estaba haciendo era lo que llamamos un alzamiento de bienes para evitar reclamaciones de deuda que tuvieran que poder ser pagadas por el Banco Nacional de Cuba, que no conviene olvidar que en el Banco Nacional de Cuba estaba todo el capital económico nacionalizado desde los años 60. Estaba metido ahí. Ese Banco Nacional de Cuba se creó en el año 48, por ahí, en la época de Carlos Prío Socarrás. Y por tanto era una entidad anterior a la revolución. Y por tanto tenía, cuando llega la revolución, todos los activos confiscados estaban ahí. Y también, lógicamente, las deudas pedidas y soportadas con cargo a esos activos. Pero en el año 98 los comunistas separan el Banco Nacional de Cuba del Banco Central de Cuba. ¿Y eso qué significa? ¿Que el Banco Nacional de Cuba deja de ser del Estado? Yo creo que ahí hay un punto muy importante para los recursos que el CRF ya ha anunciado que va a presentar. Y esta vez esos recursos sí que, como he dicho al principio de mi intervención en este programa, abren la puerta por la que van a entrar todos los que tienen querellas contra el régimen para cobrar y se van a ir directamente a exigírselas al Estado,
Porque como tú dices muy bien, Hernán, en Cuba los medios de producción son de propiedad del pueblo, pero se dirigen por el Estado. Y con esa trampa idiomática, el Estado comunista lo que hace es gestionar los activos que dicen que son del pueblo, pero que no es verdad. No son del pueblo cubano, porque si no, los cubanos todos los años recibirían su participación en los beneficios generados por esos activos y no recibe ningún cubano ningún beneficio. El cubano no recibe nada, absolutamente nada, de la explotación de esos medios de producción que la Constitución dice que son de ellos. Yo creo que por ahí se abre una puerta mágica por la que los juristas van a poder entrar y no dejarse ante una situación como la que esta sentencia ha planteado, que lo que ha hecho ha sido igualar a la baja los objetivos de las dos partes, ¿verdad? Por un lado, al CEFER le han reconocido que no es un fondo buitre y que tiene derecho a solicitar la reclamación de la deuda en los tribunales, y a Cuba le ha reconocido que el Banco Nacional de Cuba no tiene que ver con el Estado. Yo creo que ese argumento es al que le van a ir con otros argumentos de mucho peso en los recursos, y como tú decías, Hernán, se va a demostrar que el Estado comunista cubano creado en 1959 es el dueño de todo en Cuba, y que esa organización totalitaria de la economía explica el por qué el Banco Nacional de Cuba depende del Estado cubano. Y si el Banco Nacional de Cuba tiene deudas, aunque esas deudas no hayan sido garantizadas por el Estado cubano, como dueño, tiene que asumir las deudas cometidas por el Banco Nacional de Cuba. Y esto es lo que todos vamos a ver, y ya garantizo yo que los juristas que están empezando a preparar los recursos van a ir por ese camino, al margen de luego las consideraciones que van a llegar desde el punto de vista de las casas de evaluación de riesgos, el impacto que va a tener esto sobre la capacidad de financiación de Cuba en los mercados internacionales, que va a quedar reducida a cero, etcétera, etcétera. Ahí hay un agujero muy importante que en esta sentencia la juez Cockerill sin querer lo ha tocado, que es decir, bueno, vamos a ver, sí, CRF no es un fondo buitre y el Banco Nacional de Cuba no tiene por qué estar garantizado por el Estado. Oiga, de acuerdo, no estará garantizado por el Estado, pero ¿de quién es el Banco Nacional de Cuba? ¿Quiénes son los accionistas de ese banco? ¿Dónde están esos accionistas? Y ahí es donde yo creo que los recursos van a demostrar lo que tú decías, Hernán, que es que los activos de Cuba son mayoritariamente de propiedad de los cubanos, pero quien los gestiona es el Estado, como dice la Constitución, y entonces se abrirán las puertas para esas reclamaciones. Mira, yo pienso que el mundo tiene que acabar de reconocer y de saber y no taparse los ojos de que en Cuba no hay nada independiente del Estado, claro, que es decir, el partido. Eso pasó con el béisbol, cuando las grandes ligas reconoció al INDER como una organización independiente. Al final se dieron cuenta que no es así. Todo responde al Estado, y el Estado en Cuba dirige todo, porque hasta las MIPYME al final están dependiendo del Estado, de los abastecimientos y demás. Pero la macroeconomía, lo grande, todo lo gordo, pertenece al Estado, sea turismo, sea deporte, sean tiendas, todo pertenece al Estado. Así es. Los medios de producción son de propiedad del pueblo, ellos lo ponen así en la Constitución, pero quien lo gestiona es el Estado. Por lo tanto, el que ha gestionado los medios de producción del Banco Nacional de Cuba tendrá que responder de las deudas. Por mucho que la garantía no se establezca. La garantía puede quedar a un lado, pero como sabemos bien, quien es dueño de algo, al final es sobre quien recaen las reclamaciones. Y yo creo que eso va a ser lo que va a mantener el proceso judicial abierto durante un largo tiempo. Va a haber recursos de un lado y del otro, porque también el régimen cubano va a intentar presentar cortafuegos para que esa línea de acción no se pueda conseguir en lo que va a ser el inmediato futuro. Y por tanto yo anticipo que vamos a ver meses largos de pugilato en los tribunales,
pero que al final, yo creo, como he dicho al principio, hay un antes y un después de esta sentencia, y quien va a salir peor en todo este proceso va a ser el régimen cubano. Elías, me pregunto si, digo, conectando con lo que preguntaba o con lo que comentaba antes, en estos tiempos de persecución a las grandes riquezas rusas, digamos, y de lucha contra la cleptocracia y ciertas operaciones de testaferros y demás, bueno, Panama Papers y no, o sea, metiendo todo un poco en la misma bolsa. Eh, Conectado también con el juicio que al mundo le mostró la opulencia con la cual viven personas vinculadas fuertemente al régimen comunista, casualmente cubano. Eh, Me pregunto si tú crees que existe margen para la persecución y las trabas para las operaciones que pudieran realizar estos oligarcas cubanos. En el marco de este juicio, no. En el marco de este juicio, yo creo que no hay, vamos, lo he hablado con algunos colegas juristas a lo largo de de los últimos días, porque esto lleva realmente todavía poco tiempo, pero esta sentencia, como he dicho al principio de mi intervención, no va contra personas, sino que va contra las estructuras del régimen comunista cubano. Y yo recomiendo su lectura porque parece mentira, pero la juez Cockerill, con las intervenciones de los testigos que participaron en el juicio, lo que hace es una magnífica reconstrucción de lo que se llama el caos, la burocracia, la miseria moral, las corruptelas, los sobornos, el auténtico desastre que existe dentro de lo que podríamos denominar la administración de las finanzas internacionales en Cuba. Esto yo no lo había visto jamás en la vida. Y eso yo creo que es lo que le preocupa al régimen comunista, porque que esto lo lean los asesores financieros internacionales de los bancos, de los fondos de inversión, que lo lean los analistas económicos, que lo lean y que lo conozcan en todos los sitios en los que se mueve capital a nivel mundial, es un duro golpe contra un país que va diciendo que es poco más o menos que el paraíso de no se sabe bien qué. Pero desde luego es un país que lo que hace es de las aberraciones desde el punto de vista económico, financiero, jurídico, para no pagar las deudas. Y entonces es bueno que se lea esta sentencia, que se analice con detenimiento, pero como te decía Hernán, no, de la sentencia no va a haber línea para perseguir a personas concretas que tienen ese poder económico muy destacado en Cuba y que en principio pues podría perfectamente ser también una estrategia jurídica. Lo que creo que la sentencia va a permitir ir directamente a donde están las estructuras que sostienen el aparato del conjunto de la economía cubana. Llámese, por ejemplo, pues Banco Central de Cuba, llámese, por ejemplo, Ministerio de Economía y Planificación, etcétera, etcétera. Ahí sí que yo creo que se pueden establecer las conectividades adecuadas y lo iremos viendo en los próximos meses, lo iremos analizando. Creo que la mejor estrategia para el régimen en este momento sería pagar. Yo lo aconsejaría, yo si fuera consejero del régimen comunista cubano, le recomendaría pagar, pero además pagar rápido, negociando, aprovechando ese ofrecimiento que hizo el presidente del CRF, nada más conocerse la sentencia. Yo llamaría a este hombre y creo que esa es la posición que en este momento es más sensata para evitar males mayores que pueden acabar arruinando a la economía cubana mucho más de lo que está. Una pregunta, Elías. ¿Cuál es Sí. el monto que debería Cuba pagar si se decide a pagarlo o que debe? Lo pague o no lo pague,
lo debe. ¿Cuál es el monto en millones? Porque bueno, Bueno, aquí no ahí sabemos. en el Club de París está muy clara la deuda, ronda los 2.500 millones aproximadamente, si no me equivoco, así por arriba o por abajo. Y en el Club de Londres, que es el otro grupo en donde está CRF, entre otros muchos, se habla de una deuda de 1.200 millones. Pero luego hay deudas en Argentina, Sí, luego hay deudas en México, luego hay deudas en España, por ejemplo. Es decir, Cuba está rodeada de deudas por todas partes. Y lo que ocurre es que estas deudas son muy antiguas, son deudas que vienen de los años 80 del siglo pasado, son deudas de 40 años que han sido compradas y vendidas y vueltas a vender y vueltas a vender, porque esas operaciones se hacen en los mercados financieros, si no los mercados financieros para qué estarían, ¿verdad? Entonces, bueno, pues mi opinión es que al crecer tanto el apalancamiento y el volumen de deuda que hay en circulación, lo mejor sería ir estableciendo ya un calendario de pagos directamente relacionado con las recaudaciones que se puedan tener de divisas. Pero ahí viene la segunda parte. Las divisas no llegan, el turismo lleva 3 años cayendo en picada, no se remontan las cifras, hemos visto la temporada invernal de este año ha sido un desastre, comparativamente, por ejemplo, con República Dominicana, donde ha habido un resultado magnífico, y por tanto el modelo turístico cubano ya entró en crisis. Es decir, lo que se consideró que iba a ser el motor de la economía cubana está paralizado o no está dando los resultados que se pensó que iba a dar cuando Fidel Castro, allá por los años 90, recibió a los hoteleros mallorquines encabezados por aquel ministro del Partido Popular que se llamaba Matutes, y empezaron a construir hoteles en Cuba para que los españoles los gestionaran. No, el modelo es un fracaso. El modelo no ha conseguido remontar la crisis y la pandemia. Y yo lo digo desde aquí. La razón es que el turismo en Cuba es una política estatal y el turismo en República Dominicana es una política de Estado. Y quiero destacar la diferencia entre las dos cosas, porque una cosa es que sea una política estatal y por eso los hoteles en Cuba están sucios, mal servidos, no tienen comida, la mala gestión, la pésima calidad, etc. Y otra cosa es que la política estatal de turismo defienda la integración de todos los sectores conjuntamente en los grandes objetivos de atender bien a los que vienen y facilitarles lo mejor posible la estancia. Eso lo hace la República Dominicana, lo hace Costa Rica, lo hace Cancún, lo hacen los resorts del Caribe, que están funcionando de maravilla, y Cuba, como está empeñada en tener una política de turismo estatal, como la política agropecuaria, como la política de transporte, como la política de comercio, como la política bancaria, todo tiene que ser estatal, pues ahí viene el fracaso. Y si no hay divisas, no se pueden pagar los préstamos. Por lo tanto, estamos ante una serpiente que se come a sí misma por la cola, y yo no veo capacidades ni forma de que estos dirigentes sean capaces de cambiar el curso de los acontecimientos. Mira, respondiste un poco o bastante lo que yo te iba a preguntar. Yo decía, bueno, el turismo, que no te llegué a preguntar, pero es un desastre. Bueno, La zafra, en Cuba no hay zafra. peor. Eso El tabaco ahora tampoco. El tabaco generaba divisas, la venta de los servicios médicos ha decaído. Yo decía, bueno, lo lógico es pagar, pero ¿de dónde van a sacar? O sea, es una noria que aunque ellos reconozcan que deban pagar, no pueden pagar aunque lo deseen. Y ahí está el fracaso y la debacle que se avecina aún más, y el fondo no se sabe a dónde llegará. Pero sí que podrían pagar, Pedro, y yo te digo cómo podrían pagar. Lo que pasa es que ellos no quieren pagar porque son soberbios y están instalados en la superioridad moral de la izquierda, que es un auténtico desastre y que la conocemos bien. Pero el régimen podría obtener financiación internacional condicionada para pagar sus deudas. Yo estoy convencido de que un pool de acreedores se podrían poner en contacto y llegar a un acuerdo, pero a cambio de reformas. Es decir, ese sería la exigencia de reformas económicas en Cuba para la transición de la economía cubana a la libertad económica.
Y ese sería el gran hecho histórico que el endeudamiento de Cuba le dejaría a las futuras generaciones de cubanos. La transformación económica del país por las, vamos a llamarles clarísimamente, presiones de los deudores para que Cuba haga cambios. Eso, en mi opinión, lo tendría fácil de lograr Díaz-Canel si se quita de encima la influencia malévola que tiene el Partido Comunista y que es el que impide hacer esos cambios. Pero en Cuba, apostar por los motores económicos internos, el sector agropecuario, la construcción de viviendas, las infraestructuras energéticas, de aguas, de servicios, la construcción de carreteras y de mejora de transportes, en lugar de estar pensando en turistas españoles, eso es lo que tiene que hacer una nación. Pedir dinero para reforzar eso, no para malgastarlo en operaciones que no se sabe muy bien para qué. Y esas divisas que entran al país para poder devolver los préstamos, dedicarlas al desarrollo económico interno de la nación con la participación del sector privado y de la libre empresa. Y ahí sí que el sector internacional de deuda a Cuba la vería de otra forma. Yo estoy casi seguro de que incluso le tenderían una mano, le harían asistencia técnica, le darían ayuda para que se fueran dando pasos hacia la normalización económica. Pero yo creo que los dirigentes que tiene Cuba en este momento no van a mover ficha porque, como sabemos, están limitados y están absolutamente convencidos de esa superioridad moral y de que pueden hacer las cosas de otra manera, pero es un gran error y quien lo está pagando desgraciadamente es el pueblo cubano. Mira, es que los dirigentes son tan torpes, incapaces y cobardes que van a mantener la inmovilidad económica y el sistema. Sí. Estas tres características no se pueden separar de ninguno de los que está dirigiendo Así y han dirigido el país en los últimos años. Así es. Pero se podrían cambiar. Se podrían cambiar y yo estoy convencido de que negociar la deuda podría ser un factor muy importante para incorporar reformas. Y no tendría que ser nada negativo, para nada, al contrario. España, la transición a la democracia, la hizo no solamente porque el pueblo español quería, también hubo una presión internacional muy fuerte para que España evolucionara. Y España evolucionó a la democracia. Siempre tiene que haber una ayuda desde fuera. Y yo creo que la ayuda podría ser precisamente esa. La ayuda para que Cuba vaya dando pasos hacia la libertad económica, la propiedad privada, los derechos de los agentes económicos, la oferta y la demanda, todo aquello que le falta en este momento y que es necesario para que la economía cubana se iguale o al menos se normalice con respecto a las del resto de los países del mundo. Pero bueno, volvemos al mismo punto, no hay voluntad política de hacerlo, desgraciadamente. Hernán. Tenemos que cerrar, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pensaba, de hecho, bueno. Cómo el régimen cubano va a tratar de ganar tiempo con el juicio, y eso es lo que nos vendría bien a nosotros, ganar tiempo, pero lamentablemente llegamos al final del programa, Pedro. Bueno, despídelo tú. Elías Amor, muchas gracias de nuevo por acompañarnos y siempre ayudarnos a comprender los vericuetos de la economía cubana, y les agradecemos a nuestros oyentes y le dejamos hecha la invitación para el próximo martes, como siempre, en Zoom Cubano. Muy bien, gracias.